Buenos días a los compañeros, a los profesores que hoy nos acompañan. Quiero iniciar diciendo que no tengo conflicto de interés en esta presentación de hoy. Es una cereza del pastel que vamos a compartir en esta primera y segunda conferencia de ortobiológicos, que es un avance en la medicina. Quiero definir los ortobiológicos como una nomenclatura que se ha acuñado en el término orto, derivado de la ortopedia, y de los biológicos, que son las sustancias que son derivadas propiamente del paciente. Esta nomenclatura se ha utilizado últimamente para definir la combinación y la aplicación de aquellas sustancias que derivan del cuerpo humano para así nosotros utilizarla en el paciente, proveyendo así una recuperación más rápida. Quiero decir que la terapia ortobiológica, si bien es cierto, inició con la aplicación del plasma rico en plaquetas, ese fue el boom de la misma. También se ha hablado del aspirado de médula ósea, y esto ha venido por la fácil obtención de ellos, pero en el transcurso del tiempo ha surgido muchísimas más terapias convencionales, aparte de las convencionales modernas, como son el lisado de plaqueta, las células mesenquimales, que tienen la capacidad también de ser pluripotenciales, que se convierten en las células que nosotros podemos aplicar a donde queremos, sino que también sirven de enlace, que sirven de modulación para que las células natales del cuerpo se faciliten su función y puedan así llegar a la curación y a la cicatrización de los tejidos. Como también hablamos del cultivo celular. Hablando ya de lo que es la medicina regenerativa, que entra en la parte de la combinación de los ortobiológicos, esta es lo que venimos haciendo, es la práctica de la aplicación de aquella sustancia derivada del cuerpo al paciente. Decimos que es la entrega de células biológicas obtenidas del propio paciente a la lesión, al lugar de lesión que queremos, o a la función que nosotros como profesionales de la salud queremos llevar. Tenemos que también estas se han fundamentado por el uso de esas mismas cuando nosotros la inoculamos, la inyectamos en aquellas estructuras que están dañadas, buscando la función de que ellas se puedan recuperar. Tenemos aquí una parte importante en la triada de curación para que una célula o una inoculación de una sustancia derivada del cuerpo pueda funcionar. Se existen los andamios, y es un factor de crecimiento que es con la matriz ósea, y las células regenerativas. En estas tres forman la triada de curación, que vamos a ir hablando un poquito de lo que es andamio. Antes de seguir ya, vamos a hablar un poquito de la historia como uso de técnica, siempre para iniciar hablando de la medicina regenerativa y los ortobiológicos. Tenemos que hablar del plasma rico en plaquetas. ¿Por qué? Este se desarrolló al fines de los 70 y se desarrolló en el campo de la hematología para tratar algunas patologías de esa entidad. Sin embargo, vieron su importancia por los factores de crecimiento que posee y las proteínas bioactivas que son capaces de regenerar tejidos donde quieras que los aplicamos. Comenzó iniciándose con los maxilofaciales, en los colorados de piel. Ellos utilizaban el plasma rico en plaquetas por la capacidad que tiene la piel de regenerarse fácilmente con ella. Ya luego, en el 1999, Alan Misra usó el PRP, el primer uso de PRP descrito en ortopedia o en lesiones tendinosas, lo hizo el doctor Alan Misra en el 1999, donde trató con PRP una lesión del tendón de Aquiles. Luego ya en el 2006, la American Journal Association publicó casos de uso de PRP en deportistas de alto rendimiento, como fue Kobe Bryant y el tenista y el golfista Tiger Woods. Ya luego, hablando de células madres, en el inicio, en el 1960, Ernest y James, ellos comenzaron a hablar de la diferenciación de las células maduras. Y ya para el 1996 y en el 2000, que fue ya el boom, cuando se rompió ya la alteración genética, cuando quisieron en ese momento, no sé si todos escucharon, cuando querían clonar a la abeja Dolly, ahí se rompió la barrera de la ética en la producción de células madres. Entonces,
Cuando hablamos de células madres en la reparación celular, tenemos que mencionar estos autores. Britten en 1994, él te habló de los implantes de condrocitos. Este implante de condrocitos en las articulaciones, estamos hablando ya, hablando del uso de células madres en reparación celular, específicamente en el cartílago articular, como una opción terapéutica para los reemplazos articulares primarios en un estadio temprano. Cabe destacar, y hago un paréntesis aquí, el uso ortobiológico de células madre en la artritis, en la artrosis de rodilla, tiene que tener sus indicaciones, que ya posteriormente en la conferencia siguiente el doctor Saldaña hablará el uso de esto en las rodillas, pero tiene sus indicaciones precisas y sí es un tratamiento que se puede usar tanto en artrosis grado 1, grado 2 y en algunas grado 3. Por ejemplo, yo he hecho una combinación de mi protocolo que uso de plasma rico en plaquetas combinado con cámara hiperbárica. Lo uso con pobre en leucocitos, porque le voy a decir más adelante por qué la diferencia, por qué yo lo uso pobre en leucocitos y no rico en leucocitos, porque tiene sus indicaciones, combinado con la célula, con la cámara hiperbárica en artrosis grado 1 y grado 2, y en algunas grado 3, y me ha ido muy bien. Entonces, estos implantes de condrocitos autólogos tienen sus deficiencias, y eso va a depender de la técnica que utilicemos al hacer el implante del mismo y del donante que lo reciba, la edad y el potencial condrogénico que tenga el paciente. Entonces, hablando un poquito ya de células mesenquimales, en el 1996, Friedman y Kuhl hablaron y comenzaron iniciando de las células mesenquimales y el aspirado de médula ósea por su fácil obtención. Hablando de células aspirado de médula ósea y del tejido adiposo, sus características entre ambas, el aspirado de médula ósea tiene mayor capacidad de proliferar, de tejido proliferativo que el de célula adiposa. Ahora, ¿cuál es la facilidad? Que el tejido adiposo es más fácil obtenerlo que el aspirado de médula ósea. Entonces, tú decides qué utiliza, el aspirado de médula ósea o el tejido adiposo. Yo uso aspirado de médula ósea y tejido adiposo, pero va a depender lo que yo quiero buscar. Entonces tenemos también las células derivadas del tejido sinovial, es fácil de obtener, pero cuando se comparan con otro tipo de células no tiene tanta capacidad de diferenciación y obtención como son la del tejido adiposo y la de aspirado de médula ósea. Entonces también tenemos los condrocitos nasales humanos, estos no lo menciono para que tengamos que sepa que existen. Hasta ahora no tengo conocimiento que nosotros hacemos, yo no lo hago porque es un poquito, la obtención es un poquito más difícil, pero sí se puede hacer. Tenemos las células pluripotenciales, estas sí son importantes, pero como ahí en cada país se rige una ética legal para la obtención de la misma, todavía nosotros no tenemos esta capacidad de hacerlo desde el punto de vista del cordón umbilical y las células embrionarias. Aquí tenemos un poquito, como les decía, todavía por ética profesional que rige en nuestro país, nosotros aquí por lo menos no lo estamos haciendo. Ahora vamos a hablar un poquito, quise adelantar un poquito del plasma rico en plaquetas, que es la última parte de los avances. Y quiero hablar de esto porque todos los que estamos aquí, en algún momento, hacemos plasma rico en plaquetas. Y entrando un poco de su historia, fue Richards en el 2001 que ya en la parte de medicina deportiva comenzó a utilizarlo. Y esa tiene una compensación, todo el mundo ya sabe la capacidad que tiene el plasma de la plaqueta cuando lo tenemos. Pero para definirlo, si es bueno o no, tenemos que hablar si es rico en leucocitos o pobre en leucocitos. Y eso va a depender de la centrifugación que hagamos. Si es pobre o rico, va a depender la centrifugación que hagamos y también de la parte de la activación, si lo activamos o no. En mi caso, por ejemplo, existen muchas formas de activar el plasma, va a depender de si tiene anticoagulante o no, si usa trombina o no, si usa cuarto de calcio o no. Yo prefiero que se active de manera natural con el colágeno. Está descrito que el colágeno activa de manera natural el plasma rico en plaquetas. Entonces yo prefiero, en mi caso me ha ido bien, utilizar que se active dentro del paciente una vez yo lo coloque. Tenemos más de 25 kits en el mercado que van a hablar si el plasma es rico y bajo en leucocitos. También aquí tenemos la preparación según el kit, la
va a ser la obtención, la cantidad y la cantidad de plasma que vamos a obtener. El más que nosotros conocemos, el kit de ACP que tiene Farmaconal, sin ningún conflicto de intereses. Hay otros que son aquí que están en el mercado, muy buenos también, que nos ayudan a diferenciar. Quiero que se quede que va a depender la activación y lo que nosotros necesitamos utilizar o cuál patología vamos a hacer. Estamos hablando de artrosis, estamos hablando de reemplazo, no estamos hablando de un plasma que debe ser pobre en leucocitos. Si hablamos de tendinopatía, entonces tenemos que hablar de un plasma rico en leucocitos, porque para eso es y si lo activamos o no. Yo prefiero no activarlo fuera, sino que lo activo con el colágeno natural del paciente. Algunos avances en ortobiología, que es lo nuevo, tenemos los lisados de plaquetas, los histosomas y el cultivo celular. A modo rápido, a vuelo de pájaro, para que lo conozca, el lisado de plaquetas es una fuente rica de moléculas bioactivas. Esto la único es similar al plasma rico en plaquetas, lo único que toma de 8 a 12 horas para obtener un lisado de concentrado de plaquetas bueno. Y eso dificulta porque tenemos que tomar al paciente la muestra un día antes y decirle que venga al otro día a colocárselo. En esa parte hay que tener un poquito de saber con quién usted lo va a utilizar, porque el paciente dice, oye, me voy, me toman la sangre y vengo al otro día, o sea que tiene un poquito de duda. Pero es una de las mejores opciones que tenemos para usar en medicina regenerativa. Tenemos el cultivo celular, este puede también obtenerse de tejido tanto adiposo, del mismo plasma, de células mesenquimales, y también se puede hacer de aspirado de médula ósea. Tenemos lo último, casi que tenemos en boga, que se está hablando ahora de las vesículas extracelulares, como son los exosomas. Esos son unos de los avances que estamos hablando en medicina regenerativa. Y otro avance que son los péptidos, que también son de una forma que se pueden utilizar para medicina regenerativa. Nos quedamos con esto, es un tema todavía aséptico. Los ortobiológicos no solo reparan tejido, definen el futuro de la medicina regenerativa. Menos invasión, más natural. Así funciona la medicina. Muchas gracias.